Bien, entonces pensemos, le llevamos así, mentalizándonos, preparándonos psicológicamente para esa fecha que te digo. Miércoles 4, parcial. Yo la anterior cerró una semana antes, pero con este tema que nos corrimos con una semana por el tema del feriado, pues será esa fecha. Eso me va a poner a mí a correr a ver cómo puedo calificar. Yo tengo hoy miércoles 3 cursos de 60 estudiantes. Complicado. Bueno, vamos a ver cómo dice un examen que se va a calificar rápido. Continuamos. Nosotros terminamos hablando un poco en general de lo que era la evaluación financiera de proyectos. Ustedes se llevaron una tarea, era leer el primer capítulo del libro de Varela. Recuerden que todo el material está en el BOA virtual. Evaluación financiera de proyectos, aquí tenemos todo. Si nosotros nos vamos al material de la primera clase, ahí dice capítulo 1 de Varela, que es este señor que está aquí. ¿Okay? Tenemos una actividad con eso, más lo que vamos a ver de teoría hoy. Es una especie de juego que vamos a hacer entre todos. Aquí vamos a hacer en unos 4 o 5 grupos y vamos a competir por unas décimas que nos vamos a ganar en el final, en el parcial. Este primer parcial, como yo les adelanté, tiene ciertas características, pues porque en general la calificación es baja. Les adelanté que no se me asustaran con eso, pero bueno, es una ayudita que vamos a hacer y así le damos un incentivo adicional a esa actividad. Vamos a ver si la clase que viene lo hacemos. Vamos a ver esta parte de teoría que vamos a ver hoy. Vamos a ver el tema de esencialmente cuáles son los métodos que existen para evaluar proyectos y vamos a ver cómo eso se trabaja en Excel. Entonces, por ahora esto vamos a dejarlo para la semana que viene. Bien. Si nosotros desde la finanzas analizamos cualquier situación, cualquiera que esta sea, nosotros siempre vamos a llevar eso a un diagrama de flujos de efectivo. ¿Qué es un diagrama de flujo de efectivo? Ustedes recordarán por la matemática financiera que todo lo llevamos a esto. Entonces, en la evaluación financiera de proyectos vamos a tener un esquema general que siempre vamos a seguir. Uno, que vamos a tener en el primer momento, y siempre vamos a tener una flecha hacia abajo. ¿Por qué? Porque la flecha hacia abajo, ¿qué representa? Ingresos, salidas de dinero. Y aquí voy a tener lo que es la inversión inicial. ¿Qué es la inversión inicial? Siempre negativa, es el dinero que yo voy a invertir, por eso se llama así, para la compra de los activos y todo lo que requiere el proyecto en un primer momento. Yo voy a esperar, y es lógico, que ese proyecto o esa inversión que yo estoy realizando en el futuro me genere a mí una serie de ingresos. A eso lo vamos a llamar los flujos de caja del proyecto. Lo esencial aquí es que si esta inversión me va a generar a mí unas entradas, lo lógico que yo espero como inversionista es que la suma de estos señores sea mayor que el dinero que yo estoy invirtiendo. Si se diera el caso contrario, es decir, que lo que me genera el proyecto está por debajo del dinero que yo le invierto, eso no tendría ningún sentido desde el punto de vista financiero y económico. Eso es esencialmente lo que nosotros vamos a evaluar en este curso. Sé y entiendo, y todos lo tendremos que entender, que no solamente, digamos que el punto de vista financiero es el que pesa a la final cuando uno toma la decisión, porque habrá que considerar también aspectos sociales, impactos sociales en el proyecto, ambientales y de otra índole. Pero en este curso vamos a evaluar
el proyecto desde el punto de vista financiero. Entonces, eso es, ese proyecto al final me va a generar a mí como inversionista una rentabilidad. Y ese estudio yo lo hago previo a la inversión. No tiene ningún sentido hacer una evaluación financiera del proyecto cuando ese proyecto ya se invirtió el dinero. Hay que hacerlo antes, de manera que yo pueda tomar la decisión, si se diera el caso, de no realizar la inversión. ¿Por qué? Porque se determina que ese proyecto no genera un valor. Entonces eso es lo que básicamente nosotros vamos a hacer. Ahora, ustedes recordarán también de la matemática financiera, que yo no puedo sumar flujo de caja 1 más flujo de caja 2 más flujo de caja 3, así. ¿Por qué? Porque están en momentos distintos del tiempo. Y recuérdense el concepto de que el dinero tiene valor en el tiempo. ¿Recuerdan? Entonces, para yo poder sumar todo esto, yo tendría, si quiero sumarle flujo de caja 2 al flujo de caja 1, tendría que llevarme el flujo de caja 2 al momento en el que está el flujo de caja 1, y ahí sí lo puedo sumar. ¿Qué es lo que se hace aquí al final? Para poderlo sumar todos, yo me los llevo todos al valor presente, para ponerlos todos en el momento en el que tengo la inversión inicial, y de esa forma los puedo sumar todos a la vez. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en un primer paso? Voy a calcular un valor presente de los flujos. Y a ese valor presente de los flujos, que son flechas hacia arriba, ojo, es un valor positivo, yo debo restarle la inversión inicial. Si a ese valor, que va a ser el valor total de los ingresos que genera el proyecto, le resto la inversión inicial y esto aquí es positivo, yo puedo indicar entonces, desde el punto de vista financiero, que ese proyecto es viable. Y eso que estamos calculando aquí es lo que se conoce como el BPN, el valor presente neto del proyecto. Y digamos que es uno de los métodos más utilizados para evaluar proyectos de inversión, junto con la TIC que ya la vamos a ver. Entonces, entendiendo qué es el valor presente neto. Si tenemos una línea de tiempo y partimos del momento cero, en ese momento cero nosotros vamos a tener flecha hacia abajo, como dijimos, una inversión inicial. En el futuro vamos a tener una serie de flujos de caja, que bien pueden ser positivos y negativos. Y si calculamos el valor presente de esos flujos, y a ese valor presente le restamos el monto de la inversión inicial, eso es lo que nos va a llevar, en definitiva, al BPN. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos ese esquema, es decir, una inversión en un proyecto X de $1,100. Esa que aquí me la coloca en negativa, la inversión inicial siempre la vamos a trabajar negativa. Un retorno requerido. ¿Y qué es ese retorno requerido? Si yo necesito calcular, por ejemplo, F4 yo me lo tengo que llevar a valor presente, ¿cómo hago yo ese cálculo? Recuerden que el valor presente es igual al valor futuro, dividido entre 1 más una tasa de interés elevado al número de periodos, que en este caso sería 4. Fíjense que necesito un dato. Una tasa de interés para yo poder hacer ese cálculo. Entonces, cuando me hablan del retorno requerido del 10%, ese es el interés que vamos a utilizar para hacer este cálculo. Ingresos y gastos anuales. Entonces me dicen, para el primer año voy a tener ingresos de 1,000, pero egresos o gastos de 500. Quiere decir que el flujo de caja de ese primer año será 500. Para el segundo año, ingresos de 2,000, gastos de 1,000, quiere decir que el flujo de caja del segundo año será 1,000. Si lo vemos en el esquema similar al que coloqué allá en el tablero, entonces tendremos nuestra inversión inicial, derecha hacia abajo, en el momento 0 menos 1,100. Flujo de caja 1, 500. Flujo de caja 2, 1,000. Estos son positivos. Si le calculamos el valor presente a cada uno de ellos, ¿qué estamos haciendo? Sencillamente el flujo de caja lo dividimos entre 1 más la tasa, como lo dice allá la fórmula, como la tasa es el 10%, sería 1.1.
¿Elevado a qué? Elevado a la 1, que es el número de periodos. En el caso del segundo, igual, divido el flujo de caja entre 1 más la tasa, 1.1, elevado al número de periodos, en este caso es 2. Eso me da valor presente. Si yo sumo entonces todo eso, me da el famoso BPN, que para este caso del ejemplo es 180,90. Esto quiere decir que el BPN es positivo. El BPN es el valor que agrega el proyecto, si se ejecuta, a la empresa, a la comunidad, a la organización para la cual se vaya a realizar la inversión. Si ese valor es negativo, decimos que el proyecto no agrega valor, al contrario, el proyecto me genera una destrucción de valor, es decir, una pérdida. Entonces, en ese caso, la recomendación obvia sería no ejecutar ese proyecto. Hacer reemplazo, ¿no? Inversión de reemplazo. También puede ser, se puede analizar por otra vía, o podemos analizar, hacer un análisis de sensibilidad para determinar en qué momento ese BPN puede llegar a ser positivo y bajo qué condiciones, y ver si podemos jugar con las condiciones y llevar a que ese BPN sea positivo. Eso lo podemos hacer al final, y yo les voy a mostrar el hecho cómo en Excel podemos hacer eso. Entonces, ese es el BPN. Cada vez que yo analizo, digamos, estos métodos, yo debería tener en consideración esto, que son las propiedades de un buen criterio de análisis de inversión. ¿Cuáles son ellas? 1. El método debe considerar todos los flujos de caja. Hay métodos que no los consideran todos y ahorita vamos a ver uno de ellos. Es decir, que si yo tengo un proyecto que tiene 4 flujos de caja, yo debo considerarlos todos. Si tiene 15, debo considerar todos los flujos de caja. Tomo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Como les vimos, o como lo vimos aquí, no puedo sumar el flujo de caja 2 con el 3 con el 4. Tengo que llevarlos todos a un mismo momento en el tiempo para poderlos sumar. Es decir, tengo que tener en consideración el valor del dinero en el tiempo. Descuenta los flujos de caja al costo de oportunidad apropiado. ¿Cuál es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es la tasa a la cual voy a descontar, voy a calcular el valor presente de los flujos. Y ahí hagamos una pausa, porque es que a esto se le puede dar a veces varios nombres. ¿Cómo llaman a la tasa de interés? Como me lo dicen aquí, costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Recuerdan? El costo de oportunidad es aquello a lo que renuncia el inversionista para colocar su dinero en este nuevo proyecto. Y se los pongo con un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy el inversionista y yo tengo mi dinero en este momento, ¿verdad? Invertido en finca raíz. Y eso me da a mí un rendimiento aproximado del 15%. Si yo tengo que retirar mi dinero del negocio que tengo hoy para invertirlo en un nuevo proyecto, ¿cuánto será lo mínimo que yo le exija a ese nuevo proyecto? El 15%, claro, pero que estoy ganando, eso es el costo de oportunidad. Pero que pierde el inversionista por tomar su dinero y meterlo en este proyecto. Entonces, esa es una manera de verlo. Lo llaman también el rendimiento requerido. ¿El rendimiento requerido por quién? Por el inversionista. Si el inversionista que está colocando su dinero dice, yo requiero que mi rentabilidad sea del 20%, pues esa será la tasa de interés a la que nosotros vamos a calcular el BPN. Si yo tengo acceso a la composición del capital de una empresa, ¿de dónde toman el dinero las empresas? De lo que le prestan los bancos o lo que le prestan terceros. Y seguramente el banco le diga, bueno, yo te voy a prestar la plata, pero te la presto al 20%. Yo por ahí tengo una referencia. Y a lo mejor tengo accionistas, y a los accionistas yo les pago dividendos, y ese dividendo me cuesta alrededor del 30%. Entonces ya yo tengo otra referencia. Si yo promedio ambas, eso es lo que se llama el costo promedio ponderado de capital. Más adelante lo vamos a ver, es el famoso WACC. Entonces, viendo cómo manejar, como me dicen aquí, un costo de oportunidad o un rendimiento requerido o igual, siempre estaremos hablando de la tasa
a la cual vamos a descontar los flujos de caja. Ahora me dicen apropiado. ¿Apropiado a qué? Apropiado al nivel de riesgo de el proyecto en el que se esté realizando la inversión. Entonces, nosotros como inversionistas, a medida que vamos a percibir un mayor nivel de riesgo en un proyecto, obviamente vamos a exigir que una mayor remuneración. Entonces, si yo me meto en algo muy, muy riesgoso, yo voy a esperar que esa inversión me genere una rentabilidad. De hecho, es una relación que existe en la finanza y que es básica. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si me meto en algo que es muy seguro, eso es muy difícil que esa práctica se pierda. Exacto, eso generalmente no me va a producir una ganancia. Pero a lo mejor, en base digamos, a mi perfil de riesgo, eso está bien. Hay personas que prefieren no arriesgar mucho y tener su dinero seguro. Por el contrario, dicen, no, yo prefiero arriesgarlo todo, pero ganar. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuando dicen apropiado, apropiado a nivel de riesgo. Selecciona la mejor inversión al comparar proyectos mutuamente excluyentes. Vamos con este. Proyectos mutuamente excluyentes significa proyectos de los cuales yo tengo que seleccionar uno y solo uno. Es decir, que si me ponen 5 opciones, analice estos 5 proyectos. Yo tendría que hacer un análisis, calcular el PPN de cada uno de ellos, seleccionar el PPN mayor y diré, bueno, el proyecto que debemos ejecutar es el proyecto 3. Porque son mutuamente excluyentes. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que necesitamos cambiar los equipos del punto 3. De hecho, yo creo que tampoco le sale cambio. Y yo voy a recibir varias propuestas. Una de HP, una de Dell, una de Apple, en fin. Yo puedo analizar todas esas propuestas como proyectos independientes. O sea, cada uno de un proyecto. Y al final yo me sorprendí con uno. O sea, no tiene sentido que yo acepte la propuesta de la HP y la de Dell. No voy a aceptar uno y solo uno. Esos son proyectos mutuamente excluyentes. Ahora hay proyectos independientes. Proyectos independientes quiere decir que yo puedo invertir en todos a la vez. A lo mejor yo estoy evaluando proyectos de inversión, donde la inversión es, por ejemplo, en terrenos, en raíz. Y yo tengo 5 terrenos que estoy evaluando. Si yo evalúo eso en términos de lo que son los rendimientos y el DPN de las 5 opciones es positiva, yo puedo invertir en todas. Entonces, esos son proyectos independientes. Y los mutuamente excluyentes son aquellos donde debo coger uno y solo uno. El periodo de repago. O el payback, el famoso payback. ¿Qué es el payback? El payback es algo que utilizan mucho los comerciantes. Yo diría que es el método único que ellos utilizan. Ustedes escuchan a un par de comerciantes sentados en un café, haciendo negocios, anotando todo en una servilleta, y lo que a ellos les preocupa generalmente es, cuando analicen una nueva opción, en cuánto tiempo recupero mi inversión. Eso es el tema. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues sencillamente, si esto van a ser mis flujos de caja, yo voy a sumar flujo de caja 1 más flujo de caja 2 más flujo de caja 3 hasta el momento en que la suma de los flujos iguale a la inversión inicial. Entonces yo en ese momento digo, suponiendo que sea aquí, yo en el tercer año recupero mi inversión. ¿Sí? Sencillo. Esto es muy, muy sencillo. Si lo vemos en el ejemplo, vamos a suponer que nuestra inversión inicial es $1,000. Y estos son los flujos de caja de ese proyecto, para 3 años. En el primer año, mi flujo es 200, no ha recuperado la inversión. Tengo que esperar al segundo año. El segundo año entran 400 adicionales, quiere decir que si se lo suma a los 200 que tuve el año anterior, van 600, no he llegado a los 1,000. Tengo que esperar entonces al tercer año, donde entran 600 adicionales para llegar a 1,200, quiere decir que en el tercer año ya yo sí recupero la inversión. Entonces, obviamente, si estoy analizando 5 proyectos, ¿con cuál me quedaré? Con el que me devuelva la plática más baja. ¿Sí? Tan sencillo como eso. De hecho, si yo hago el cálculo exacto,
determinó que esto se recupera en 2 años y 2/3. Ahora, nosotros vimos también cuáles eran las características o las bondades que debería tener un método de evaluación de proyectos. Y hablamos, por ejemplo, de que se tiene que considerar todos los flujos de caja. El payback tiene deficiencias y 2 muy graves. Una de ellas es que yo no puedo sumar 200 más 400 más 600. Lo hablamos aquí, ¿recuerdan? Yo no puedo sumar esto así. Tengo que poner el periodo. Tendría que, por la fórmula, calcular el valor presente de cada uno de ellos para poder tener en cuenta el valor presente en el tiempo. Entonces, primera falla del método del payback. No tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y otro es que no considera todos los flujos de caja. Vamos a suponer que yo determino que yo la inversión la recupero en el 3er año. ¿Y qué pasa con este flujo que está aquí? Vamos a suponer que sean 6 flujos adicionales. ¿Qué pasa con ellos? Este método no los considera. Este método sencillamente mide hasta el momento en que se recupera la inversión. Lo que pasa después, no lo toma en cuenta. Eso es una debilidad también. Yo debería, para hacer un análisis completo, revisar hasta el último flujo que produzca el proyecto. Ahora, hay autores que se han puesto a revisar esto y han dicho, bueno, podemos hacerle ajustes al payback. Y entonces llegan a algo que proponen como el payback descontado. ¿Qué es el payback descontado? Es decir, bueno, yo voy a calcular el valor presente del flujo de caja 1, el valor presente del flujo de caja 2, el valor presente del flujo de caja 3, Y eso dice pues, los voy a ir sumando y de esa manera determino en qué momento recupero la inversión. ¿Sí? Quiere decir que se corrige la deficiencia que tiene de no tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo, porque si lo hacemos de esa forma, ahora sí estamos, ¿verdad?, realizando la suma de manera correcta. Es decir, que sí, efectivamente se corrige una de las deficiencias del payback, pero no se corrige la segunda. Es decir, yo voy a determinar con valores presentes que yo voy a recuperar la inversión en el 3er año. ¿Y qué pasa con los otros 6 años que quedan? No lo puedo considerar igual. Entonces, si bien corrige una de las deficiencias, no corrige la otra. Pero sí existe el payback descontado o periodo de repago descontado, para que lo tengan en cuenta. Otro método, u otra manera de hacer esto, es la tasa interna de retorno. Ustedes la deben haber escuchado, la deben haber trabajado en matemática financiera, finanzas, ¿no? Pero retomemos eso y digamos que en su esencia o en su concepto matemático, la tasa interna de retorno es aquella tasa que hace que el BPN de un proyecto sea igual a 0. Si el BPN, ya vimos que es el BPN, es igual a 0, dijimos, el BPN tiene que ser positivo, tiene que agregar valor al proyecto para que yo pueda recomendar ejecutarlo. Si el proyecto no agrega valor, si es negativo, entonces yo recomendaré que no se ejecute, porque me destruye valor en vez de agregar. Ahora, ¿qué pasa si el BPN es 0? Se puede garantir. Si el BPN es 0, ejecuto o no ejecuto el proyecto. Es como, digamos, da lo mismo, ¿no? Sí. Al final no da lo mismo, porque si un BPN es 0, ¿de qué sirve el esfuerzo de llevar a cabo un proyecto si eso no va a generar valor? Si el BPN, en teoría, la recomendación sería no ejecutar. Pero bueno, matemáticamente significa que eso ni es positivo ni es negativo, es como que el punto intermedio, el líder, ¿no?
Eso es la TIR. La tasa que hace que mi proyecto, que el BPN en mi proyecto, sea igual a 0. Entonces lo que tenemos que ver aquí ahora es qué relación existe entre la tasa de interés y el valor presente del proyecto. Fíjense de la fórmula que nosotros vimos. El valor presente de cualquier valor futuro es igual al valor futuro dividido entre 1 más la tasa de interés A la N. elevado al número de periodos. ¿Qué pasa si la tasa de interés sube? ¿Qué va a pasar con el BPN? Pues va en negativo. Va a bajar. Contrario, si la tasa de interés disminuye, Pues se aumenta. el valor presente sube, ¿no? Entonces, si la TIR es la tasa que hace que el valor presente del proyecto, el valor presente del proyecto sea 0, ¿qué pasa si el costo de oportunidad o el rendimiento requerido por el inversionista es mayor que la TIR? O sea, no es 0. No va a ser 0, va a dejar de ser 0. ¿Qué valor va a ser? ¿Positivo o negativo? No, pues positivo. Ah, no, negativo. Exactamente. Entonces, si el accionista me dice que yo quiero un rendimiento por encima de la TIR, el BPN eso va a ser negativo. En ese caso le tendría que decir al inversionista, yo no te puedo, con este proyecto no te va a garantizar ese rendimiento. Si por el contrario el accionista me dice, no, yo quiero una tasa de retorno por debajo de la TIR, si la TIR hace que eso sea 0, en el momento que yo la tasa la disminuyo, seguramente el BPN va a ser positivo. Entonces, ¿cuál es la regla de decisión con la TIR? Ojo con eso. El costo de oportunidad, o la TIR, vamos a ver si la TIR tiene que ser siempre mayor que el costo de oportunidad o que el rendimiento requerido del accionista. Siempre y cuando la TIR sea mayor que el costo de oportunidad y el rendimiento requerido por el inversionista, entonces en ese caso podremos recomendar que se ejecute el proyecto. Bien, si se da el caso contrario, que el rendimiento requerido por el accionista es mayor que la TIR, tendremos que decirle al accionista, lo sentimos mucho, pero este proyecto no le va a garantizar ese nivel de rendimiento. Usted va a tener una desvalorización si se mete por ese camino. Entonces, podemos verlo de otra forma. Podemos decir, la TIR es el rendimiento máximo que aguanta ese proyecto. Por encima de ahí, va a generar ¿sí? Entonces, la TIR es lo que hace que el BPN sea igual a 0. Vamos a suponer, poniendo un ejemplo, que nosotros tenemos un esquema como este, de inversión inicial son 200, y estos son los flujos de caja. Si yo quiero calcular el BPN será que la inversión inicial, que es negativa, más el valor presente del primer flujo a una tasa TIR que no conozco, más el valor presente del segundo flujo igual a una tasa TIR que no conozco, pero que es elevado al cuadrado, más el tercer flujo, 1 más la TIR elevado a la 3. Toda esta expresión, que es el BPN, lo igualamos a 0, porque esa es la definición de la TIR. Una vez que tenemos esta expresión, entonces para calcular la TIR, ¿qué tendríamos que hacer de esta ecuación? Despejar a este señor de aquí. ¿Sí? Y de esa manera obtengo el valor de la tasa interna de retorno de ese proyecto. Digamos, matemáticamente esa sería la manera de hacerlo. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cómo despejo yo eso de allí? No, pues, será un proceso larguísimo y espinoso. ¿Cómo lo hacemos? Le saco factor común a 1 sobre el TIR, a 1 sobre más la TIR, pero si saco factor común me van a quedar que está cuadrado y que está la 3 me van a quedar siempre esas expresiones allí. No voy a hacer eso todas. A ver, con el álgebra vulgaris de Baldor que nosotros conocemos, eso no se puede sacar. Entonces, ¿cómo se hace, no? Hay un proceso que se conoce como interpolación lineal, que es una fórmula por la cual yo puedo llegar a un aproximado, un estimado de cuál puede ser ese valor. Pero yo tengo que buscar primero un punto que haga que el valor me dé negativo y otro punto que haga que el valor me dé positivo. Entonces ya yo sé que el
el 0 va a estar en medio de esos dos valores y por interpolación llegar a una estimación. No es complicado, pero siempre termina siendo una estimación. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo exacto? ¿Cómo lo hace Excel, por ejemplo? Que es con lo que vamos a trabajar. Excel hace lo que llaman una iteración. Y vamos a empezar a ver en el ejemplo. ¿Qué hace? Vamos a suponer que en esa expresión nosotros empezamos a sustituir los valores de TIR, ¿verdad? Y le ponemos el valor 0. Arranquemos por ahí. Si yo pongo 0, el BPN me da 100. Quiere decir que estoy lejos todavía de la tasa que hace que eso sea 0. Yo tendría que aumentarla o disminuirla para ir disminuyendo el BPN. Sí, Aumentarla. Entonces vamos a suponer que es 5. Si lo cambio por 5 me da 68. todavía. Hay que seguir aumentando. Si la cambio por 10 me da 41. Todavía. Si la cambio por 15 me da 18. Hay que seguir subiendo. Si la cambio por 20, ups. Ahí hay un punto intermedio. Me pasé. Voy a medir negativo. Quiere decir que la tasa que hace que eso sea 0 está entre 15 y 20, ¿cierto? Intermedio. Entonces tendría que ahora sustituirlo por 16. Y así empezar a jugar hasta llegar al valor exacto, que en este caso es 19.44%. Eso sería un proceso de iteración. Lo que pasa es que el Excel, con la capacidad de cálculo que tiene, lo hace así. Él empieza a sustituir valores y te dice la tasa que hace que eso sea 0 está. De la misma manera lo hace la calculadora financiera. La calculadora financiera también puede hacer el cálculo relativo. Y si ustedes ven, cuando corren eso en la calculadora financiera sí demora un poquito más. Pero lo que está haciendo es eso. Viendo valores de caracterización, el valor que así que eso se hace. De todas maneras, eso es un cálculo, ya lo vamos a ver en Excel, muy sencillo. Y sí, eso lo va a hacer el Excel. Lo que yo tengo que tener claro, el aporte mío ahí es, y que eso sí no lo resuelve el Excel, es que si el valor final es 19.44%, ¿eso para qué sirve? ¿Eso con qué se come? Eso es lo que yo tengo que tener claro. Entonces, una vez que yo tengo la TIR, ¿qué tengo que hacer con la TIR? Compararla con el rendimiento requerido por el accionista o el costo de oportunidad. Y esta TIR tiene que ser mayor que ese rendimiento requerido por el accionista para que yo pueda validar y recomendar que se ejecute ese proyecto. Si se da el caso contrario, que la TIR está por debajo de lo que me requiere el accionista, tiene que decirle al señor accionista, busque invertir en otra opción. Entonces, la regla de decisión, basados en la TIR, una inversión es aceptable si la TIR excede, es decir, es mayor que el retorno requerido del accionista. Eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Ahora, ¿tiene limitaciones? Sí las tiene. Y vamos a ver cuáles son, ¿no? Pero primero veamos en una gráfica qué es la TIR y cómo la podemos ubicar. Vamos a suponer que tenemos un proyecto con estas características. Y, además, fíjense cómo, que ya lo habíamos visto en esta fórmula, que a medida que la tasa sube, esta es la tasa, la que está en el eje horizontal, y en el eje vertical tenemos el BPN, el valor presente neto. A medida que la tasa sube, ¿qué pasa con el valor presente? Va a ir disminuyendo. Y va a ir disminuyendo hasta un punto donde se hace 0. Esa tasa que hace que el BPN sea 0 es la TIR. Pero bien, es que la matemática tiene sus cosas también, ¿no? Vamos a suponer que tenemos ahora un esquema como ese. Estos son los flujos de caja. Si yo sustituyo la tasa por cualquiera de esos valores, es decir, 25, 33, 42 y 66, para los 4 casos, el valor del BPN va a ser 0. Entonces nos podemos preguntar, entonces, ¿cómo es la historia? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Sí. Porque tengo cuatro tips. ¿Por qué se da eso?
Eso se da porque hay cambios, ojo, hay cambios en los signos de los flujos de caja. Los flujos de caja son positivo, o sea, negativo a la inversión inicial, positivo, negativo, positivo, negativo. Cada vez que hay cambios en los flujos de caja, se va a generar un valor TIP que hace que el BPN sea igual a 0. Bien, entonces, ojo con esto es importante. Este es el momento en el que yo no puedo utilizar la TIP. ¿Ok? ¿Y por qué se da eso? Porque en la medida que los flujos de caja cambian de positivos a negativos, quiere decir que yo voy a estar cruzando el eje X. En distintos puntos. Y obviamente, matemáticamente, esto es lo que se conoce como una raíz, los puntos donde toca el eje X. Para todos estos valores, la función va a ser 0. Entonces, siempre que yo vea que los flujos de caja del proyecto cambian de positivos a negativos, y eso puede darse en algún caso, yo no puedo utilizar la TIP. Siempre que vea cambios en los signos, en los flujos, ahí yo no puedo, yo sé que no puedo usar la TIP. Tendré que calcular el BPN u otra historia. ¿Por qué? Por esta razón. Ahora bien, hasta eso, los distintos autores que han analizado estos métodos, digamos que le han buscado la vuelta. Entonces decimos, yo puedo de verdad calcular una TIP para un proyecto que tenga esas características. ¿Y a qué conclusión llegan? Vamos a suponer que este es el esquema de flujos. Inversión inicial negativa, tengo un primer flujo positivo, el segundo es negativo, el otro es positivo, el otro es negativo, y vamos a suponer que este también es positivo. Hay cambios de signo. Al yo ver eso, yo digo, yo ahí no puedo aplicar la TIP. ¿Qué han dicho algunos autores? Dicen, bueno, vamos a hacer una TIP modificada o ajustada. ¿Cómo? Vamos a llevarnos todos los valores negativos al valor presente. Al valor presente. Por lo tanto, voy a tener un gran valor presente. Y me voy a llevar todos los positivos a valor futuro, es decir, voy a tener un gran valor futuro. Y como el valor presente es igual al valor futuro dividido entre 1 más una tasa, ¿verdad? Al número de periodos. Al número de periodos. Por aquí, yo puedo sacar partir. ¿Sí? Es un método alternativo, digamos. Pero sencillamente, en la práctica, si yo veo que los flujos cambian, y digo, no puedo usarlo aquí, me voy por el BPN. O por el índice de rentabilidad, que también vamos a ver cuál es. Supongamos que tenemos dos proyectos. Proyecto A con estos flujos, proyecto B con esos flujos, ahí están graficados ambos. El proyecto A es el rojo punteado, el proyecto B es el azul. Y entonces yo les pregunto, bueno, si tengo esos dos proyectos, ¿dónde quiero yo invertir? Vamos a poner que yo quiero invertir en esos proyectos. ¿Qué me dicen? ¿Proyecto A o proyecto B? Recuerden, este es el valor presente neto. Yo tendría que estar apuntando a maximizar este valor. El A. ¿Proyecto A? ¿El B? Fíjense que aquí, de este lado, el A me conviene. Pero de este lado me convendría el B. Y aquí no me convendría ninguno porque todos son negativos. Va a depender entonces de aquí. Si yo como inversionista, mi rendimiento requerido o mi costo de oportunidad, vamos a suponer que es el 4%, yo estaría en algo como que por aquí, ¿no? En ese caso, ¿qué me conviene?
¿Verdad? El A. Pero vamos a suponer que el rendimiento requerido por el accionista es algo como el 15%. ¿El qué? 14. Sí, el 15%. No, Que sería algo pues, el como por aquí. El B. El B. Entonces, ¿de qué depende al final? Depende Del rendimiento que requerido haya por el accionista. De hecho, ¿cuál es la regla de decisión de la TIR? La TIR yo la tengo que comparar con el rendimiento del accionista para tomar la decisión. Pero digamos que la TIR solita, poco me dice, siempre voy a tener que compararla con cuál es el rendimiento que va a obtener el accionista para ir a tomar la decisión. Ese digamos que es digamos que es el criterio básico. Ahora, si yo no tengo otra referencia, solo la TIR, yo entonces me inclinaría por aquel que tenga la TIR mayor. ¿Por qué? Porque es la TIR al final, es la tasa máxima, se aguanta. Obviamente hay un punto, fíjense que esto sería la TIR de A, en el punto en donde corta 0 la TIR de B, la TIR de B es mayor que la de A, y hay una tasa de cruce donde obviamente es independiente cualquiera que escojamos. El índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad viene de los mismos factores, de las mismas cifras que utilizamos para calcular el valor presente neto. Recuerden que el valor presente neto, ¿qué era? El valor presente de los flujos menos la inversión inicial. Aquí vamos a hacer valor presente de los flujos dividido entre la inversión inicial. Ese es el índice de rentabilidad. Entonces, si nos vamos a el primer ejemplo que teníamos, que era una inversión inicial de $1.100, y estos eran los flujos de caja, nosotros habíamos determinado que el BPN es igual al valor presente de los flujos menos la inversión inicial, es decir, 180,99. Esto era el BPN. Para el cálculo del índice de rentabilidad vamos a partir de las mismas cifras, solo que en vez de restarlas, las vamos a dividir. Profe, perdón, entonces es el valor presente de... El valor presente de los flujos menos la inversión inicial. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el valor presente de los flujos, pero no lo vamos a restar, lo vamos a dividir entre la inversión inicial. Y eso me da 1.16. Pregunto ahora, ¿cuál sería entonces el valor mínimo que yo debería esperar de un índice de rentabilidad? Analicen la manera en que se calcula. Valor presente de los flujos. ¿Qué es el valor presente de los flujos? Los ingresos que genera el proyecto, dividido entre la inversión, el dinero que yo invierto en ese proyecto. ¿Cuál sería yo como inversionista el valor mínimo que estaría dispuesto a esperar de ese índice? 0,5, pregunto. No, ¿verdad? No. Si me da 0,5 quiere decir que el valor de los flujos es menor que la inversión inicial. Entonces el valor mínimo ahí es 1. Porque 1 significa que el valor presente de los flujos es igual a la inversión inicial. Sería 1.2. Cualquier cosa superior a 1. Sí, ¿verdad? Que estoy esperando al final que mi valor presente de los flujos sea mayor que la inversión. Entonces, en este caso, me da 1,16. Quiere decir que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero, que es la misma conclusión que me da el BPN. El BPN me da positivo. ¿Sí? Eso es el índice de rentabilidad. Y un análisis quizá interesante que yo pudiera hacer aquí es que si yo, por ejemplo, a este 1,16 le resto 1, ¿me da cuánto? 16,45%. Eso sería como la rentabilidad que estoy obteniendo por encima o por la inversión inicial que estoy realizando. ¿Por qué es interesante verlo así? Porque si bien el BPN solito, si yo calculo el BPN solo, me da positivo, y yo digo, bueno, es positivo, vamos a ejecutar el proyecto. Pero ¿qué tan positivo es?
Si me da 1 es positivo. Pues si me da 1 quiere decir que tengo que, en el PPN, tengo que ejecutar el proyecto, 1 es muy poquito. Entonces, si uno lo hace de esta forma, dividiendo y a esto le resto 1, me da el porcentaje que yo estoy obteniendo por encima de la inversión inicial. Un 16,45% estará adecuado, pues de repente puede ser que sí, y entonces yo puedo tener un recurso adicional para tomar la decisión y decir, bueno, sí, voy a invertir mi plata en eso. Bien. Entendido cuáles son los métodos de evaluación del proyecto, entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer esos cálculos utilizando la herramienta que vamos a, digamos, utilizar durante el semestre, que es enseñar Excel? ¿Cómo podemos llegar a eso, no? Yo no sé si ustedes quieren tomarse un café o algo. ¿Y seguimos? Son las 8. ¿15 minutos? ¿Sí? Ok, 15 minutos y seguimos con la parte práctica de esto. Entonces vamos a ver, ya lo voy a mostrar en el modo virtual donde están los ejercicios de esto, para que empecemos a desarrollar esos ejercicios y ver cómo eso. Primero vamos a ver cómo es el esquema y cómo sería la fórmula que estaríamos utilizando para hacer el cálculo y después vamos a ver cómo eso ya en Excel se hace de una manera más sencilla. Nos vemos entonces en 15 minutos. Bueno, sigamos. ¿Camilo Vargas llegó? Sí. Teníamos aquí que no. Sí. Al final esto no. Bueno, muchachos, en el modo virtual, donde dice material para el primer parcial. El primero que está acá, el segundo, en realidad, ejercicio BPN TIL Gilman en español. Material para el primer parcial. Si le damos allí, vamos a llegar a esto que son los ejercicios de esta parte del libro de Gilman. Es como para que veamos cómo trabajamos esto. Capítulo 10. Sí. Pero te lleva directo ahí. Ahí lo tiene. Entonces, veamos un ejemplo, el primer ejercicio que aparece allí, para irnos por lo más fácil y entender cómo se trabaja esto. Healthy Foods está considerando adquirir una nueva máquina de empaquetado. Se calcula que la inversión inicial será de 1.25 millones de dólares y que la máquina tendría una vida útil de 5 años y ningún valor residual. Utilizando una tasa de descuento del 6%, determina el valor presente neto de la máquina, tomando en cuenta las entradas de efectivo esperadas que se indican en la tabla. Con base en el BPN del proyecto, nos preguntan, ¿es buena idea que Healthy Foods realice la inversión? Obviamente, pues la idea es analizar ese proyecto y determinar si ese proyecto agrega o no agrega valor. ¿Qué nos dan? Nos dicen que la inversión inicial es de 1.25 millones de dólares. Si yo llevo eso a mi esquema de siempre, yo tendría que decir que aquí voy a tener 1.250.000. Recuerden que la inversión inicial siempre es negativa. Esa es mi inversión inicial. También tenemos un descuento. Dice que la máquina tendrá una vida útil de 5 años. ¿Eso qué me dicen? 5 periodos.
1, 2, 3, 4 y que hay un quinto. Y una tasa de descuento del 6%. La tasa de descuento es la tasa de interés que tenemos que usar, que es el 6%. Ah, y fíjense que aquí me hablan de que la máquina tiene una vida útil de 5 años sin ningún valor residual. ¿A qué se refiere con eso del valor residual? Ustedes recuerdan que en contabilidad, cuando calculamos una depreciación, de que había un valor de salvamento, valor de rescate o valor residual. ¿Qué es eso? Pues que digamos que puede utilizar para vender lo que queda, pero no tiene nada. O sea, valor residual es lo que yo puedo obtener por ese activo después de subir a uno. Ya se depreció por completo, pero a lo mejor yo lo vendo como chatarra y algo recupero. Ese valor que yo recupero al final es el valor residual. Aquí me dicen que el valor residual es cero, es decir, es todo. Entonces, ¿qué me dicen? Me dan las entradas de efectivo o los flujos de caja para cada periodo, y entonces quiere decir que el primero será de 400.000, el segundo es de 375.000, el otro son 350 y el otro son de 200. Esos son todos los datos. Entonces, según lo que vimos en el ejemplo, pues ya con esto nosotros podríamos calcular el valor presente neto de un proyecto como este. Recuerden, valor presente de todos los flujos. Y al valor presente de todos los flujos le tengo que restar la inversión inicial. Es decir, a esta inversión inicial negativa yo tendría que sumarle el valor presente de este. ¿Cómo calculo el valor presente de 400.000? Lo divido entre 1 más la tasa. Sería 1,06. Es decir, 1 más 0,06. A la L. Elevado a la 1. Pues aquí más 375.000 dividido entre 1,06. Aquí sí a la 2. Más 300.000 dividido 1,06. Más, vamos a ponerlo por aquí, 350.000 dividido entre 1,06 a la 4 más 200.000 dividido entre 1,06 a la 5. La suma de todo eso es lo que en teoría sería nuestro BPM. ¿Quién tiene calculadora allí? Que nos haga esa cuenta. Yo no traje mi calculadora, tenemos un simulador aquí. Quiere decir que este señor es 377, 358 con 49. Pues la fórmula dice 1 más la suma 1 más 0,5. 333 748 67. Dos, 5, 1, 8, 8, 5, 1, 78.
Dice la fórmula es Este es 277 más el 32 valor sobre no, BP no, valor futuro, porque es el futuro de la inversión futura sobre 1 más no, sobre valor futuro sobre 149 1,63. Entonces el valor presente de los flujos sería 1.389.677,36. Si a eso le resto la inversión inicial, me da que eso tiene un BPN de 139.677,36. Profe, le diste la inversión Sí. a la inicial. Ajá. Bueno. 1.250 es. Gracias al TPN total y gracias a la inicial. O sea, este valor presente de los flujos es la suma del valor presente de todos los flujos. Luego a eso le resta la inversión inicial y ese es el BP. Quiere decir que es positivo, quiere decir que sí, nosotros le deberíamos recomendar. Aunque tampoco gane mucho, ¿no? Porque tiene que volver a comprar otra máquina. Pues, pero en teoría decimos que es positivo. Dígame. ¿Por qué en el valor del 375 abajo le pusiste 1.16 en vez de 1.06? No, dice 0.6. Pero el valor cuando lo hiciste da 333, no sé qué. Y cuando lo haces con 1.06 da 353. ¿Sí? Ah, no sé. Debe ser un error. Ya el Excel no lo corrige. Profe, Vamos para allá, vamos para allá. ¿Y para eso que estoy haciendo esto? Pregunta, ¿crees? ¿Por qué no también, no sé si se puede? No, yo diría por o bueno, sí, No, a mí me da eso. 333-748. Bien, entonces fíjense, imagínense, esto es un ejemplo pequeño, obviamente, ¿no? Imagínense que nosotros estamos evaluando un proyecto que es a 10 años y que los flujos son semestrales. Estaríamos hablando de 20 flujos que tendríamos que hacer ese cuento. Imagínense que nosotros estamos comparando 5 proyectos con las mismas características y tenemos que determinar el valor de cada. Entonces esto es dispendioso, pues a lo mejor uno mete un dedito mal ahí en la calculadora, como estuvimos revisando allí, y puede ser que nos equivoquemos. De hecho, si me equivoco en uno, tengo que volver y hacer el cálculo completo. En fin. ¿Cómo podemos entonces nosotros, utilizando el Excel, realizar ese cálculo? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a abrir Excel. Entonces, si nos vamos al señor Excel, no se le afecta.
Entonces nosotros vamos a tener inversión inicial. Yo voy a colocar allá negativo de una vez, lo pongo negativo, 1.250.000. Le voy a poner el separador de miles porque yo estoy ciego y no veo. Así yo veo claro que es 1.250.000. Luego voy a tener flujo de caja 1. Flujo de caja 2. Y si yo selecciono flujo de caja 1 y flujo de caja 2 y lo arrastro, Excel es suficientemente inteligente como para saber que lo que quiero es que me ponga el 3 y el 4. En realidad son 5, ¿no? Ahí están los 5 flujos. Flujo de caja 1, 400.000. El 375.000 el 2. 300.000. 350.000. Y 200.000. Igual a esto le pongo el separador de miles. Pues yo que no veo. ¿Sí? Entonces tendríamos algo como eso. Es sencillamente los datos que me dieron en el problema. Necesito algo adicional. ¿Qué será? Pues la tasa, ¿no? Sí, la tasa es... Tasa que es el 6%. Entonces, si yo quiero calcular el BPN, vamos a hacerlo aquí en 2 pasos. Más adelante lo podemos hacer en uno solo. Lo primero que voy a hacer es este cálculo, el valor presente de los flujos. Entonces vamos a poner aquí BP, flujos. Vamos a ponerlo aquí al lado. El valor presente de los flujos, ¿cómo lo calculo? Entonces, ojo aquí. En esta celda me voy a ir a donde dice función, aquí arriba, y voy a buscar una función que se llama BNA. Así. BNA. Y BNA lo escribo aquí arriba y yo me lo busca toda, la que está BNA solita. Doble clic allí y entonces él me abre esto, que son los parámetros que va a utilizar en la función para hacer el cálculo. Tasa. Entonces, ¿qué me pide? La tasa. Entonces, en la tasa, sencillamente le indico que la tasa yo la tengo aquí, este 6%, ¿verdad? Sí, el valor inicial. Y en valores le voy a poner desde el flujo de caja 1, le doy clic aquí y lo arrastro hasta el último flujo de caja 5. ¿Ese es desde el valor inicial 1? Sí, desde el 1 hasta el 5. Y donde dice valor 2, ahí no coloco nada. Y lo voy a aceptar. 1.389.677,36, que es el mismo valor que nos dio ya 1.389.677,36. Valor presente de los flujos. Y fíjense que sencillo lo pudimos hacer. Sin estar haciendo un valor presente de 1 por 1, en fin, ¿no? Y luego, para llegar al valor presente neto, ¿qué tengo que hacer ahora? Le digo que es igual al valor presente de los flujos. Hay que restarle el valor inicial. Y hay que restarle el valor inicial, pero como el valor inicial está negativo, entonces se lo sumo. Ahora. Más, le pongo más este. Todas. Y ahí me queda que el valor presente es 139.677,36. Es decir, lo mismo que nos dio por allá con la calculadora, ¿no? El valor 1 para el BNA más que todos. Por ejemplo, el primero lo vas a hacer. El invertir inicial, no. Valor presente de los flujos. Quiere decir que este es mi BPN. ¿Llegamos todos ahí? Sí. Ok. Fíjense lo sencillo que es el cálculo.
Entonces, nos vamos a apoyar en el señor Excel a todos los días del desarrollo del curso. Al final vamos a estar trabajando con esto. Y siempre vamos a estar calculando VPN y esa rentabilidad y vamos a ver cómo se calculan los otros dos. Pero el tema no es el cálculo, porque como ya vimos, el cálculo lo hace Excel. El tema es la interpretación que yo al final le doy a los resultados. Entonces, si yo tengo un VPN 139.637, ¿eso qué me dice? Es que el negocio es rentable. Exactamente, que se genera un valor y que yo puedo recomendar desde el punto de vista financiero que se ejecute ese proyecto. Aunque, perdón, profe, Ajá. digamos, como el negocio consta de una máquina, ¿cierto? Que cuesta 1.250.000, entonces no se le podría restar el valor de la próxima máquina que va a comprar. No, eso depende, no, porque eso depende si tú decides o no continuar. Bueno. Por eso, porque digamos el proyecto. Tú puedes decir, exacto, tú puedes decir, pasaron esos años y ya. Listo, lo que gané. Ahora, la TIR. ¿Cómo calculamos la TIR? Nos ponemos acá, nos vamos igual arriba a función. Se llama TIR M, ¿no? No, TIR solito. Y buscamos TIR, se llama TIR tal cual. Buscar la que dice TIR solo. Y me pide los valores. ¿Cuáles son los valores? Todos. Desde el principio, la inversión inicial negativa, hasta el último flujo, el flujo de cada 5. Y donde dice estimar, no le pongo nada. Digo aceptar. 10%. Vamos a ponerle unos decimales para ver que me dio el valor exacto. 10.42. Esa es la TIR. Pero fíjense lo sencillo, póngale ese cálculo. Hacerlo a mano es tedioso. Tengo que empezar a sustituir toda la expresión del VPN para un valor que aparece en esa perspectiva. Buscar la expresión de valores negativos y aplicar una forma de interpretación para llegar a un valor. Sin embargo, la Excel ya me da el valor exacto. Profe, qué pena. Dígame. Son todos los valores. Todos los valores, desde la inversión inicial negativa hasta el último flujo. No. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, sencillo, ¿no? Está muy fácil. El tema es ese 10.42. ¿Qué me dice? ¿Cómo analizo eso? ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? Exacto. ¿Qué me dice cuál es lo máximo que aguanta mi proyecto? Entonces, generalmente la teoría lo tengo que comparar con qué? Con la tasa. Con la tasa de descuento que estoy utilizando, que en este caso es el 6%. Y la ley tiene que ser mayor o menor que esa. Tiene que ser mayor, en este caso se cumple. Entonces, como la TIR es mayor que el 6%, que es la oportunidad, podemos decir que se puede ejecutar el proyecto, que es recomendable ejecutarlo. Es decir, llegamos a la misma decisión a la que nos llevó el VPN. Bien, ¿qué otra? La índice de rentabilidad. ¿Recuerdan el índice de rentabilidad? El índice de rentabilidad es igual al valor presente de los flujos. Entonces le digo, es igual a este señor, valor presente de los flujos, dividido entre la inversión inicial. Como la inversión inicial está negativa, yo le voy a poner un negativo aquí delante, para que al final el resultado me quede positivo. Entonces lo divido entre esto. Eso es lo que estoy haciendo. Valor presente de los flujos dividido entre inversión inicial.
Eso da 1, bueno, no debe ser 1 exacto. Vamos a ponerle decimales para ver cuánto es exacto. 1,11. ¿Qué me dice ese 1,11? El índice de rentabilidad tiene que tener un valor a 0,1. Mayor a 1. En este caso es mayor a 1, quiere decir que podemos recomendar que se ejecute el proyecto, lo que es consecuente con lo que me estaba diciendo el VPN y con lo que me dice la TIC. Porque son malos. No puedo estar con lo que son malos. Porque son malos. Muy fácil, ¿no? Bueno, como lo han visto, entonces hacer los cálculos con la hoja, con esta hoja de cálculo, con el Excel es muy sencillo. Pero más allá del cálculo, que sí, que efectivamente se simplifica mucho, también el Excel tiene otras bondades y hay otras, digamos, ventajas de trabajar aquí. Uno es, ¿qué tal que nosotros estemos realizando este ejercicio y nos dimos cuenta de que la tasa de descuento no era el 6, era el 8? Por este lado, esto implicaría un trabajito, prácticamente hay que recalcularlo todo. En cambio, aquí en el Excel, yo sencillamente le puedo decir, bueno, es el 8, es el 8. Y yo automáticamente tengo mi datos. ¿Sí? Entonces eso me da luces a que yo puedo jugar con esos números y puedo hacer variar el VPN como yo quiera, modificando los otros parámetros. Es decir, vamos a dejar la tasa como estaba. Y yo puedo modificar, por ejemplo, la inversión inicial. O puedo modificar el primer flujo de manera de que se logre un cambio en el VPN. Y vamos a suponer que por alguna razón yo quiero que el VPN, porque considero que 139.000 no es, si bien es un ingreso positivo, no es tan alto, yo quiero 200 redondos. ¿De cuánto tendría que ser la tasa de descuento para que el VPN del proyecto sea 200? Entonces hay una herramienta en el Excel. Si nos vamos a datos, donde dice análisis de hipótesis, ahí vamos a encontrar una que se llama buscar objetivo. Entonces le damos a buscar objetivo. ¿Y cómo se trabaja con buscar objetivo? Buscar objetivo me va a pedir cuál es la celda, cuál es el valor que yo quiero cambiar. ¿Cuál es el valor que queremos cambiar? El VPN, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, bueno, yo quiero cambiar este, la celda es esta. Y luego me dice, ¿qué valor quieres que tome esa celda? Entonces le ponemos 200. Y entonces luego me pregunta,
¿Cambiando qué? Porque él me dice, claro, yo puedo hacer que eso sea 200, pero tengo que cambiar uno de los parámetros de tu modelo. ¿Cuál cambio? Entonces yo lo que quiero es que me cambies la inversión, que me cambies la tasa. Yo quiero saber qué tasa es la que hace que eso sea 200. Entonces le digo, bueno, aquí me cambias este señor, que es la tasa. Y le digo aceptar. 4%. Quiere decir que con el 4% como tasa de descuento, yo sí puedo llegar a obtener un BPN de 200. Pero no le agregan decimales. Ah, Pues sí, 4 más 4. No, si le pones decimales te va a dar algo distinto. ¿No me puede repetir el paso, por favor? Claro. Dale a... Primero, tener claro qué es lo que queremos, a dónde vamos. Yo quiero, por alguna razón de mi análisis, porque considero que 139 es muy poquito, por ejemplo, y yo digo, no, yo quiero que mi BPN sea 200. Entonces me pregunto, ¿de cuánto tendría que ser la tasa? Claro, obviamente yo sé que va a ser menor, porque a medida que disminuyo la tasa, aumenta el BPN. Pero quiero saber exactamente cuánto será la tasa, para que esto sea 200. Entonces me voy a datos, arriba, y luego me voy aquí donde dice análisis de hipótesis. Y dentro del análisis de hipótesis busco algo que se llama buscar objetivo. Buscar objetivos, ¿qué me pide? Me pide definir la celda. Esa es la celda que contiene el valor que yo quiero cambiar. ¿Cuál es el valor que yo quiero cambiar? El BPN. Entonces le digo, yo quiero cambiar a este señor que está aquí abajo. Y le selecciono la celda. Y luego abajo me pide el valor que yo quiero que esa celda tome. ¿Cuánto queremos que sea eso? 200. Le ponemos 200.000. Y luego él me pregunta, ¿cuál cambio yo puedo hacer que esto sea 200? Pero necesito cambiar uno de los parámetros del modelo. ¿Cuál quieres que cambie? ¿Cuál es el que a mí me interesa saber? La tasa. Entonces le digo, cámbiame la tasa para que el valor sea 200. Y lo voy a aceptar. Y de esa manera, vamos a darle a aceptar. Y vamos a ponerle decimales aquí. Porque no es exactamente 4, ¿no? 4.31. Es un poquito menos. 4.31. 4.31. Entonces esa es la tasa que hace que mi BPN sea exactamente 200. ¿Cuánto debería ser ese valor si yo quisiera que el BPN tomara el valor 0? No. Yo quiero que el BPN sea 0. La TIR es la que hace que el BPN sea 0. De hecho, si yo hago el ejercicio, me debería dar esto, ¿o no? Exactamente. Pero yo puedo jugar con todos los parámetros. Yo puedo decir, bueno, yo quiero que me haga que esto sea 200, pero no con la tasa, sino con la inversión inicial. ¿Cuánto tendría que ser la inversión inicial para que esto sea 200? Y es exactamente lo mismo. Yo me voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y le digo que quiero que este señor sea igual a 200. No, ya va, tengo que cambiar la tasa que tenía antes, ¿no? Antes era 6. Que este señor sea igual a 200. Pero cambiando, ahora no la tasa, sino que cambiando la inversión inicial. Entonces él me dice, bueno, si quieres que tu BPN sea 200, la inversión inicial tiene que estar alrededor de 1.189.677. El tema es, puedo jugar con la data una vez que el modelo está montado. Obviamente esto es un modelo muy sencillo. Porque lo que estamos buscando es cuáles son las bondades de trabajar en el Excel. Pero cuando esto se haga complicado, creo, cuando yo diga que sé que es lo que vamos a empezar a hacer ahora, la proyección de los flujos efectivos a futuro, porque hasta ahora ustedes van a ver en este grupo de ejercicios que los flujos efectivos me los dan. De hecho, tan bonito que me los dan en un cuadrito organizado por año. Eso yo voy a tener que vamos a hacer muy sencillo. Una vez que yo tenga un modelo de proyección de estado de resultados, ingresos, menos egresos, utilidad bruta, menos gastos generales, actividad operativa, menos impuestos, no sé qué, para varios años, y yo tengo que hacer algún cambio. Entonces aquí es donde este tipo de herramientas son bien valiosas, porque yo puedo empezar a jugar con la data,
con todos los parámetros que yo tengo amarrados a mi modelo. Yo tengo proyectado los flujos de efectivo en base a la expresión. Ah, pero yo tengo que saber cambiar la expresión para ver cómo cambia el DPN final. Entonces, todo eso se hace a través de esto. Hay otro señor que es mucho más robusto que el buscar objetivo, que es el solver. ¿Conocen el solver? El solver es este que está aquí. ¿Lo tienen? Si no lo tienen, hay que activarlo porque es que el solver no viene por defecto. Yo tendría que meterme aquí donde dice opciones. Donde dice opciones, tengo complementos. Donde complementos aquí abajo dice complementos de Excel y le digo ir. Y aquí yo tengo que activar donde dice solver y lo voy a aceptar. Ya yo lo tengo activo, entonces me aparece aquí arriba en la esquinita. Me va a aparecer aquí solver. Entonces, ¿qué es el solver? El solver es parecido a buscar objetivo, pero él me pide cuál es la celda que quieres cambiar. Vamos a suponer que igual queremos cambiar el VPN. Entonces yo le digo, bueno, yo quiero que me cambies aquí el VPN. ¿Sí? Y me da 3 opciones. Me dice, ¿quieres que ese VPN sea igual a valor de, que es lo mismo que hicimos con buscar objetivo? Pero yo tengo 2 opciones adicionales. Yo puedo bien maximizar o minimizar ese valor. Si yo estoy hablando del VPN, a mí me, digamos que estaría buscando que maximizarlo, ¿no? Pero vamos a suponer que lo queremos maximizar, le damos aquí maximizar. Y luego él me dice cambiando qué variables. Buscar objetivo me dejaba cambiar una. Este me deja cambiar las que yo quiera. Entonces yo le puedo decir cambiando la tasa de interés, cambiando la inversión inicial y cambiando el primer flujo. Y además, aquí abajo, eso se lo coloco aquí. Es decir, yo le diría, yo quiero que tú me maximices esto, cambiando qué, cambiando esta, cambiando la inversión inicial y cambiando el primer flujo. ¿Sí? Tengo que dar pisado control para poder seleccionar varias cosas. Y entonces él me va a poner esas variables y todas las variables que yo quiera. Y aquí abajo, sujeto a restricciones, yo le puedo decir agregar, porque yo le puedo decir a él, me vas a cambiar la tasa, pero la tasa tiene que ir desde 2% hasta 8%. No te puedes pasar de eso. Me puedes cambiar la inversión inicial, pero la inversión inicial siempre tiene que ser mayor o igual a 100.000. Y me puedes cambiar el primer flujo, pero el primer flujo siempre tendrá que ser mayor o igual a 50.000. Y entonces él va a jugar y va a cambiar todos esos parámetros para tratar de buscar el valor máximo que se puede llegar a lograr del VPN con esas restricciones que yo le estoy poniendo. Le voy a agregar. ¿Sí lo ven? Entonces yo le puedo decir agregar que esta celda, que es la tasa, sea menor o igual, como dice ahí, al 10%. Yo creo que cambiando la celda de variables. Aceptar. Agregar que esta misma celda de tasa sea mayor o igual, aquí le cambio, que sea mayor o igual a 2. Vamos a suponer que es 2%. Aceptar. De esa manera, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, me vas a maximizar el valor del VPN, cambiando la tasa, la inversión inicial y el flujo de caja 1, pero sujeto a la restricción de que este señor tiene que estar entre 2 y 10%. ¿Sí? No puede ser 20%, porque hasta ese parámetro no puedo correr la tasa. Le tendría que dar también y decirle que agregar que me puede cambiar la inversión inicial, pero que la inversión inicial
va a tener que ser menor o igual a menos 100.000. Vamos a ponerle menos 500.000. ¿Menos 500? Sí, menos 500.000. Aceptar. Y agregar, y le vamos a decir que el flujo de caja 1 tiene que ser menor o igual a 500.000, igual. Resolver. Bueno, me dice que lo que inventé no le consigue solución. Pero en teoría, la idea es que uno juegue con los valores, dando valores que pueda mover en parámetros, y el que va a hacer, él se va a mover toda la tasa y va a irse obviamente a la menor tasa, porque eso es lo que le va a dar el menor BP. En el flujo de caja 1 lo va a tratar de poner al máximo, porque eso es lo que hace que el BP se maximice. Y en el caso cuál es de la inversión inicial, va a tratar de poner la inversión inicial más pequeña, ¿sí? Para tratar de que el BP sea lo máximo posible. Es decir, va a buscar esas combinaciones que hacen que ese BP sea el máximo posible. Siempre y cuando haya solución, obviamente. Por ejemplo, en este caso no lo hay. Me dice, no, para eso que me estás planteando, no. Porque yo le puse que la inversión inicial tiene que ser menor o igual a 500. Profe, yo creo que es en la inversión inicial. Sí, claro. Y también en el 1. Pues no puede 400, si dice 4, entonces ¿cómo va a ser menor que 500? ¿No? Sí, exacto, tiene que ser 400, 100, pero no, por eso lo puse así. Pues, ajá. Vamos a poner que este sea, no sé, 100. 100. Tampoco. ¿No? Aquí está. ¿Sí te dio? Sí, no, era que había que quitarle. A ver. Donde estoy solo. Fíjense. Yo le estoy diciendo que esta señora, como es negativa, tiene que ser menor o igual a 100.000. O sea que puede ser 250.000, 350.000, pero siempre negativo. Y estaba marcado esto que dice convertir a no negativas. Entonces, si la inversión inicial la pongo positiva, no me va a dar. Entonces le desmarqué eso para que me dejara mi valor negativo como se lo estoy poniendo. Entonces ahí sí, mira. Pero lo dejé en 100.000. Menor o igual a 100.000. Sí. Y resolver. Entonces, fíjense el BPN. 1.537.823. Él lo maximizó. La inversión inicial, obviamente, yo le dije, puede ser 100.000, me la puse en 100.000. La tasa del mínimo es 2, obviamente me lo llevó al mínimo, es lógico lo que hizo. Y en función de maximizar ese BPN. Ese es el sol. ¿Qué otras cositas hay allí? Si yo quiero jugar, por ejemplo, con dos variables, vamos a suponer que yo quiero tener los valores del BPN para movimientos en la tasa. Si la tasa es el 2, yo a lo mejor puedo querer que la tasa sea 2%, pero ¿qué tal si la tasa es 4? ¿O qué tal si la tasa es 6? O que sea 1.
Y quiero valores de la inversión inicial. La inversión inicial en este momento es 100.000. Vamos a suponer que yo quiero que la inversión inicial sea 50.000. Tiene que ser negativa, ¿no? Menos 100.000, que es el valor de ahora. Menos 300.000. Y menos 600.000. Entonces, fíjense. Yo le puedo decir a Excel que me rellene aquí todas las combinaciones para una, o sea, digamos, si mi inversión inicial es menos 300, ¿cuánto será el BPN si la tasa es 1, si la tasa es 2, si la tasa es 3, 4 o si la tasa es 6? Y todas las combinaciones posibles aquí adentro. ¿Cómo hago eso? Le digo, bueno, aquí en la esquina le digo igual y me tengo que traer el valor que yo quiero que me rellene aquí adentro. ¿Cuál es el valor que yo quiero poner ahí? El BPN, ¿no? Entonces le digo, es este que está aquí. Y luego y enter. Me lo tengo que traer por fórmula, ojo. Le digo que aquí es igual a este. Y luego selecciono todo el cuadro que quiero que me rellene. Me voy otra vez a análisis de hipótesis y donde dice tabla de datos. Tabla de datos. Celda de entrada. ¿Qué me está pidiendo aquí? En la fila, por eso me pone fila, ¿qué tengo yo en la fila? Estas tasas. Él lo que me está pidiendo es cuál es la celda en la que yo tengo que poner esos datos que tú me pusiste en la fila. ¿Dónde estará la celda que yo quiero sustituir estos valores? Aquí en la tasa. Entonces le tengo que decir, esos valores de la fila los vas a poner aquí. Y abajo me dice, los valores de la columna, es decir, esto es menos 500, menos 100, menos... ¿Dónde quieres que los ponga? ¿Estos qué son? Inversión inicial, habíamos dicho, ¿no? Pues la inversión inicial es esta. Entonces le tengo que decir, bueno, va y cámbialo allá, aquí. Y la voy a aceptar. Y de esa manera él me da los valores de los BPN para todas esas combinaciones que yo le acabo de poner. De hecho, pues obviamente yo le puedo decir a esto que me le ponga un separador de miles, yo eso no lo veo. Y que me le ponga un formato condicional, escalas de color y el primerito que aparece aquí. Entonces, de esa manera, los rojos son los que menos me convienen y los verdes son los mejorcitos. Entonces, yo tengo todas las combinaciones posibles de BPN para ese proyecto, modificando la tasa, unos puntos por debajo y unos puntos por arriba de la tasa que actualmente tengo. Igual como la inversión inicial, unos valores por debajo y unos valores por encima del valor inicial. Eso es lo que se conoce como un análisis de sensibilidad. Es un punto fijo para el primer examen parcial. Qué bueno que aprendieron y que entendieron cómo se hace. ¡Ay! ¿Ves? No es complejo. ¿Qué es complejo? No está fácil. Eso lo hace Excel. Seleccionas todo y te vas a datos, análisis de hipótesis y tabla de datos. Bien. Ahora, la inversión inicial es negativa, recuerda. A ver, señores. Ustedes recuerdan, y me imagino que lo habrán leído en ese primer capítulo de Varela, de que hay, digamos, dos maneras de trabajar esto. Hay algo que llaman el modelo determinístico, que es un modelo en el cual, si yo conozco, recuerden que todo lo que yo estoy haciendo cuando realizo un proyecto es una estimación. Yo tengo que pensar en qué es lo que va a pasar en el futuro.
Si yo conozco muy bien la historia y el tipo de negocio en el que me estoy metiendo, yo puedo decir, yo me voy con un pronóstico que, como yo conozco el tema, va a ser muy exacto y muy preciso. Entonces yo me voy por una proyección de mi flujo de caja, porque yo más o menos me conozco la historia y yo sé que eso va a ser. Determinístico. Pero ¿qué pasa si yo no la tengo muy clara? ¿Qué puede pasar en el futuro? Pueden pasar tantas cosas que pueden hacer que los valores se desvíen de eso. Que yo puedo trabajar con lo que se llama como escenarios. Y puedo tener un escenario pesimista, todo sale mal. ¿Qué pasa si todo sale mal? El esperado, que será algo parecido a este, y el optimista. Todo sale buenísimo, sale mejor de lo que esperamos. Esto es lo que se llama el modelo probabilístico. En el modelo probabilístico yo tengo que trabajar con escenarios. Eso es tan así que ya alguien en Excel pensó en eso. Entonces, yo aquí arriba en datos, en el mismo que acabamos de abrir, que es análisis de hipótesis, si yo le doy allí, análisis de hipótesis o análisis y simulación, lo llaman en otras versiones de Excel. En otras versiones se dice análisis y sí. Dice administrador de escenarios. Si yo le doy a administrador de escenarios, me va a abrir esto y yo puedo crear escenarios. Entonces yo le puedo decir, agrégame un escenario. Y me dice, ¿qué nombre le quieres poner a ese escenario? Pesimista, el más malo, horrible. Yo le pongo el nombre. Pesimista. En ese pesimista me dice aquí, ¿qué celdas vas a cambiar? Entonces yo le puedo decir, bueno, como este es un ejemplo muy sencillo, vamos a suponer que vamos a cambiar la tasa. Le doy control y cambiemos la inversión inicial también. Y le doy a aceptar. Entonces él me dice, actualmente en el modelo la tasa está en el 2% y la inversión inicial en menos 100. Si tú lo que quieres son valores para un escenario pesimista, ¿cuáles son los valores que quieres que tome? Entonces, en un escenario pesimista, voy a suponer que la tasa es el 6. Entonces ese 0,02 se lo cambio por 0,06. Y vamos a suponer que tengo que invertir más platica, porque el escenario es pesimista. Entonces los 100.000, vamos a cambiarlo por 300.000. Y lo voy a aceptar. Ya creé mi escenario pesimista. ¿Pero con el negativo? Sí, igual con el negativo. Creemos una optimista. Entonces le digo, agregar. Esto lo voy a llamar optimista. Ya por defecto, él me va a dar las mismas variables que seleccioné en el pesimista. Y obviamente esas son las mismas que voy a cambiar. Entonces eso no lo toco. Y le digo aceptar. Igual, me da los valores que están hoy y me dice en un escenario optimista, ¿cuál quieres tú que sean los valores? Uy, en un escenario optimista, la tasa que sea 1. Entonces 0,01. Y la inversión inicial que sea 50.000. ¿No? Yo le pongo menos 50.000. Y le doy a aceptar. Sí, menos 50.000. Recuerden que la inversión inicial siempre es negativa. Así tengo el escenario optimista, el escenario pesimista, y el escenario esperado no lo tengo que crear, porque el escenario esperado ya él me lo va a tomar por defecto. Son los valores que están en el modelo. Entonces le digo mostrar. No, mostrar no, resumen. Resumen a la más fuerte.
No, no es esto. Mostrar. Yo también, yo le voy a aceptar. A ver. Resultado, informe. No era esto lo que quería hacer. Así que me voy a ir otra vez aquí. Donde dice celdas cambiantes. Resumen. Lo que yo quiero cambiar es esto. Tengo que seleccionarle aquí, donde me pide celda de resultado, el VPN. El VPN es lo que quiero cambiar. Y lo voy a aceptar. Entonces él me crea los valores actuales. Este es el VPN que teníamos. El escenario pesimista, cuáles son los valores que cambiamos y cuál es el resultado del VPN. Y el escenario optimista, cuáles son los valores que cambiamos y cuál sería el resultado. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí yo hice un paso adicional y me modificó esto. Esto no me lo debió cambiar. Esto me lo debió dejar en 2 y esto en 100. ¿Sí? De esa manera yo les resumen. El resumen es un escenario pesimista y un escenario optimista. Las variables que yo voy a cambiar obviamente van a ser un número de variables mayores, porque como yo tengo un modelo más grande, yo voy a estar trabajando con inflación, con crecimiento de ventas, con un montón de variables, entonces ahí voy a multiplicar en un escenario que se lo identifica y de esa manera obtener eso. Pero con hay más eso, no solo pero en cambio eso. Vamos a ver aquí. El tema es que aquí esto debería ser 2. Y si me voy. Ahora sí, ¿ven? Ese es el resumen y es el, digamos, el planteamiento y el cálculo de los verdaderos tres escenarios. Ahora, si yo tengo que tener un valor esperado en base a esos escenarios, ¿cómo lo hago? ¿Un valor que es esperado? Sí, porque ahí tengo 3 valores. Yo tendría que asignarle una probabilidad de ocurrencia a cada uno de esos escenarios. Es decir, yo espero que el escenario optimista, en base a mis estimaciones, tiene un 25% de probabilidad de ocurrir. El esperado, el 50%. Eso es lo que yo estoy esperando. Y el optimista, el otro 25%. O vamos a poner que el optimista sea 30%. Porque nosotros, pues sí, somos optimistas. Y este es 20%. Obviamente la suma de esto tiene que ser 100. Y estas probabilidades que estamos asignándole a cada escenario es lo que le da un nombre también al método, el método probabilístico. Entonces yo tendría que tomar el VPN de cada uno de ellos. Vamos a suponer que el pesimista es 1.184.000, que el esperado es 1.537.000 y que el optimista es 1.600.000.
30. Multiplico cada uno de esos valores por este porcentaje y lo que me resulte aquí lo sumo y este será el BPN probabilístico. sí, o esperado, por llamarlo de alguna manera. Eso es. Fíjense las bondades que tiene hacer este análisis de lo que es un proyecto utilizando la herramienta de Excel. Digamos, ahí está la herramienta que van a hacer todos los cálculos. Lo complicado aquí es que nosotros vamos a tener que empezar a proyectar todo lo que son los flujos de cada. Vamos a tener que calcular cuál es la tasa. Ahorita me dicen, la de costo de oportunidad es 100%. Uy, qué maravilla. No, eso hay que calcularlo. No puede después hacer el cálculo. Los flujos de caja son extremadamente cuadritos. No, los flujos de caja hay que hacer un proceso para no puede llegar a un flujo de caja. En fin, pero en principio, ya con esto nosotros podemos empezar a trabajar. Y esta guía que está aquí, que les acabo de mostrar, que la tienen ahí en el, digamos, estos ejercicios que los tienen ahí en el web virtual, tiene un número de ejercicios para que ustedes se den gusto. Entonces, revísenlo, trabajen de a eso, porque eso sí o sí va para ese primer examen. Recuerden que yo les había puesto la fecha allí. ¿Cuál es la fecha? 4 de septiembre. Entonces vamos a irnos preparando para ese día con esos ejercicios que están allí. Yo les creé una nueva sección en el web virtual. Al final de todo, dice clases transmitidas por Zoom o algo así. Y ahí se está colocando a la grabación de todas las clases. Los otros grupos van un poquito más adelantados que ustedes, porque ellos no tuvieron un miércoles. Si ustedes son curiosos y se meten en las clases de los otros grupos, van a ver que ya hemos resuelto varios de esos ejercicios. Ahí les doy ese dato. Entonces, muchachones, yo creo que por hoy lo dejamos aquí. Yo sé que fue esa mucha información, pero tenemos que darle porque tenemos una fecha ya que cumplir y para que no nos agarre esto muy grabado, ¿no? Conectó a